gracias por estar con nosotros. Te escucho con el doctor César Castellanos, a quien saludamos a esta hora. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Sorprendido viendo lo que usted ha presentado en la mañana del día de hoy sobre ese incidente. Me parece Sí, que personas que tienen ese nivel de manejo en lo público deben estar guardadas, porque generando conflictos innecesarios, porque ni siquiera no hay nada que muestre ahí que ese señor estaba siendo provocado ni agredido. Él se lo cogió para él. ¿y de qué manera? Sí, de una manera muy agresiva, que incluso ofrecer un tiro y una cosa de esa es como ya otro nivel. Es otro nivel. Es otro nivel, y eso ya hasta pudiera meritar una demanda, primero por difamación y después por amenaza de muerte. Exactamente. Ahí hay dos delitos. Dos delitos. Graves los dos. Los dos. Los dos. Uno tiene que probarlo y el otro no, porque está la evidencia ahí. Así es. Así es. Y lo grande es que él no sabe, o me imagino que lo sabe, que por esa amenaza él puede caer preso Claro, y pasarse un par de años preso. es que es una amenaza muy seria, Es una amenaza de muerte. porque además fue en público. Claro. Hay testigos. No hay testigo, hay una grabación. Sí, no, pero además de la grabación, hay testigos. Obviamente estaba toda esa sala ahí, O sea que, pero además quedó grabado, o sea, y eso puede subir a mayores. Entiendo que por lo menos una orden de alejamiento judicial ha de haber, porque una persona que amenaza con matar a otra pues necesita mantenerse a una distancia prudente si no puede controlar sus impulsos. claro. Doctor, hoy hablaremos sobre el liderazgo, pero visto de una mirada neurocientífica. Neurocientífica, o sea, te estamos hablando de la cabeza. El líder, regulador emocional del sistema. Cuando hablamos nosotros justamente de ver esto neurocientíficamente, ¿qué significa justamente que el líder sea un regulador emocional del sistema? Viene muy pertinente a la situación, de hecho, porque el liderazgo en el siglo XXI, ya no podemos seguir hablando de liderazgo nada más que con los modelos tradicionales que clásicamente cuando se ha hablado de liderazgo, temas como la autoridad, la planificación, el control de las tareas de un equipo, ¿no? De un grupo, o la medición de resultados, que por supuesto que sí, que eso es parte del liderazgo, pero en el siglo XXI las organizaciones son sistemas vivos, son sistemas complejos, son sistemas emocionalmente cargados y cognitivamente demandantes. O sea, en las organizaciones actuales no solamente tenemos instrucciones, metas, presupuestos y procedimientos, sino también circulan miedos, expectativas. En una organización moderna hay deseos de reconocimiento, frustraciones, conflictos de identidad, necesidades de pertenencia, búsquedas de sentido. Por eso, antes de dirigir procesos, un líder tiene que saber que dirige personas. Y estas personas están gobernadas por un cerebro. Y un líder hoy día, pudiéramos decir, dirige sistemas nerviosos que se activan. Sistemas nerviosos que se activan ante las amenazas, que se motivan también. Sistemas nerviosos que se motivan ante los propósitos, o que se bloquean ante la incertidumbre, o que se comprometen cuando sienten que están en un entorno adecuado, justo, ¿verdad? O que se defienden cuando se sienten atacados, o que colaboran cuando están, ¿verdad?, en un lugar con seguridad
psicológica. El neuroliderazgo, entonces, cuando hablamos de neuroliderazgo hablamos de la conducción más allá de lo, vamos a decir, de lo tradicional, pero también más allá de lo biológico. No se trata de comprender que toda decisión, toda relación laboral, todas las circunstancias que se dan en una empresa, en una organización, en un entorno humano, pero además todo conflicto, toda reunión, toda evaluación, toda política institucional y todo proceso de cambio ocurre a través de las personas. Ocurre a través de las personas. Sí, no a través de los procesos, no a través de las normas, no a través de la... ocurre a través de las personas. Y las personas sienten, interpretan, anticipan, recuerdan. Las personas se defienden, las personas son solidarias, las personas aprenden, se vinculan. O sea, eso es mucha cosa, doctor. Son muchas cosas. O sea, ser un líder hoy día no es nada más seguir unas pautas de, digamos, de mando o de comando de un grupo humano. Ser líder hoy día, para ser efectivo, quiero decir, en el contexto que estamos viviendo, líder no es solamente lograr que las personas hagan algo. Para ser líder hoy día hay que saber crear las condiciones para que las personas puedan pensar mejor, para que las personas puedan cooperar mejor, para que las personas puedan comprometerse con una dirección compartida. Si nosotros hablamos entonces, doctor, de decisiones, y hay una persona que tiene, que es el líder, ¿verdad? Decisiones con relación al cerebro directivo. ¿Qué realmente es eso? ¿De qué hablamos? Claro. Lo que ocurre es que el líder debe ser un regulador emocional del sistema. O sea, una de las funciones menos visibles, pero más poderosas de un líder, es precisamente regular emocionalmente el grupo que lidera, mantener ese grupo emocionalmente contenido y generando condiciones para que se autorregule como grupo. Cuando digo autorregule me refiero a que exabruptos, situaciones de chismes, peleas, conflictos, zancadillas, ese tipo de cosas que ocurren en los grupos de manera cotidiana, tienden a desaparecer en la medida que un liderazgo efectivo está a cargo. Los equipos, en general, los grupos, observan a su líder, interpretan su tono, miran su rostro, chequean cómo se comporta, cómo reacciona ante los problemas, cómo corrige, cómo escucha, hasta dónde es tolerante a la presión. Y también los grupos observan la capacidad de mantener la claridad en medio de la incertidumbre que tenga su líder. Y eso es fundamental, porque cuando un líder se desregula, el equipo se da cuenta. Y cuando un líder se desregula, el equipo entonces también se va a desregular. Cuando un líder amenaza o muestra confusión, entonces lo que genera en el grupo, en su equipo que está liderando, es defensividad. ¿Ya? O sea que el papel del líder es fundamental para regular ese grupo humano que está liderando. Cuando un líder es sereno, conserva la tranquilidad, cuando un líder se organiza, cuando organiza bien su sistema, transmite direccionalidad, transmite calma, transmite firmeza, transmite capacidad de mando, y eso va a ayudar a que el equipo se mantenga estable, se mantenga regulado. Por supuesto, eso no significa que un líder tenga que ser frío y que no reaccione ante nada o que sea inexpresivo. No, no quiere decir eso. Lo que significa es que debe desarrollar la capacidad de reconocer sus propios estados internos antes de convertirlos en comportamientos que afecten al equipo.
Poder regularse emocionalmente como líder implica varias cosas. Por ejemplo, reconocer cuando estoy actuando bajo la presión y no desde la claridad. Distinguir entre urgencia real y ansiedad personal. Evitar descargar tensión sobre el equipo. Saber pausar antes de responder. Nombrar los problemas sin generar pánico. Corregir sin humillar. Transmitir firmeza sin agresividad. Poder ser capaz de sostener conversaciones difíciles sin perder el respeto. Y en muchos contextos organizacionales, el líder entonces es como el termostato emocional del sistema. Si el líder se sube ante amenaza, ante el miedo, eso generalmente va a generar en el grupo inquietud, pero si el O sea, líder se regula, desequilibra al grupo. sí, pero si el líder logra mantener equilibrio en las tensiones, en los momentos difíciles, por lo general el grupo va a responder bien, el grupo va a responder con serenidad y con tranquilidad. Un equipo desregulado no rinde con todo su potencial. Un equipo humano que está desregulado no da su 100%, no puede. Cuando las personas se sienten amenazadas, el cerebro prioriza la defensa, no la cooperación, no la creatividad. Prioriza su protección, Claro. no el aprendizaje. La sobrevivencia. La sobrevivencia en lugar de la innovación. Por eso, regular no es ser blando. Regular no es ser suave, no es eso. Regular es poder crear las condiciones para que ese grupo humano se comporte lo más inteligentemente posible que pueda, ¿no? Con las capacidades que tenga. Entonces, doctor, si nosotros pensamos en esto, ¿cuál es la importancia de la empatía estratégica con relación al líder? Ok, vamos a decirlo de esta manera. En ocasiones, la palabra empatía se interpreta de manera muy limitada, como si significara ser amable, como que si ser empático sea como estar de acuerdo siempre con el otro. Eso no es empatía. Desde la perspectiva del liderazgo, la empatía es mucho más que eso. Ajá. La empatía es estrategia, la empatía es capacidad de comprender cómo las personas interpretan una situación. ¿Qué teme? ¿Qué teme el otro? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué hace que se bloquee? ¿Qué hace que no rinda bien? ¿Qué espera esa persona? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus motivaciones? Para poder ser empático desde el punto de vista estratégico, hay que conocer a cada miembro del equipo. Para ser un líder empático desde el punto de vista estratégico, usted tiene que conocer a cada miembro de su equipo. ¿Para qué da cada cual? ¿Qué teme cada cual? ¿Qué motiva a cada cual? ¿Qué hace que cada cual se comporte de determinada manera? ¿Y qué resistencias puede tener cada cual ante las situaciones que se dan cotidianamente en el trabajo o en lo que se esté liderando, en cualquier tipo de proceso que se esté liderando? Porque de esa manera entonces un líder verdaderamente puede tomar las pautas de comportamiento con cada cual, la comunicación estratégica con cada cual. O sea, no se trata de complacer a todo el mundo, ni de estar bien con todo el mundo. No se puede, además no se puede, exactamente. Se trata de comprender mejor para poder conducir mejor. Un líder empático no renuncia a la exigencia, no evita las conversaciones difíciles y tampoco deja de poner límites, pero procura entender el mundo interno de los suyos, de su equipo, antes de intervenir. Porque la empatía estratégica lo que está buscando es anticipar esa resistencia, es diseñar mejor los mensajes con los que se van a comunicar y acompañar los procesos de cambio. Ayudarle a reconstruir entonces confianza al grupo. Por ejemplo, cuando una institución introduce una nueva política, la resistencia personal no siempre significa que la gente es irresponsable. A veces significa simplemente miedo a no poder adaptarse o agotamiento por cambios previos que han habido y que se gestionaron mal,
o falta de claridad en esa nueva política, o desconfianza acumulada en la institución, o la percepción de que esa política nueva es injusta. Entonces un líder poco empático va a interpretar esa resistencia como una oposición personal. Un líder estratégico la va a interpretar como información. O sea, la pregunta no sería ¿por qué no hacen lo que se les está pidiendo que hagan? Sino algo así como ¿qué están interpretando, temiendo o defendiendo las personas que tienen esta actitud de resistencia ante los nuevos cambios, ¿verdad? Cuando hablamos de liderazgo, doctor, aquellas cosas que nos motivan, que son una especie como de recompensa por lo logrado, por lo que estamos haciendo. Para un líder, ¿qué importancia tiene eso como motivación para su equipo de trabajo? Mucho, mucho, porque los seres humanos no se movilizan únicamente por órdenes. Sí, obviamente, las directrices y las pautas, las órdenes movilizan algunas cosas, pero los seres humanos se mueven por muchas más cosas que por órdenes. Se movilizan, por ejemplo, por sus propias necesidades, por los incentivos, por los reconocimientos. Los reconocimientos son fundamentales para motivar un equipo, para movilizar un equipo. Se movilizan también por el sentido de pertenencia o el sentido de propósito, ¿no? La motivación laboral, entonces, no se reduce nada más que al salario, a lo que la gente cobra, aunque la compensación justa obviamente es fundamental. Pero las personas también necesitan sentir que su trabajo importa, que su esfuerzo es visto, que tienen la posibilidad de crecer, que pertenecen a algo significativo y que su contribución tiene valor. Desde una mirada entonces neuropsicológica, desde lo que es hoy día la comprensión moderna, vamos a decir así, del liderazgo en las instituciones, la motivación tiene mucho que ver con las expectativas de recompensa, o sea, la percepción de logro. Si la gente siente que lo que hace importa, suma, contribuye, si logramos que las personas sientan que lo que están haciendo en su trabajo contribuye al equipo, contribuye a las metas de la empresa o de la organización o de la institución, ¿verdad? Y cuando un equipo siente que su esfuerzo no tiene impacto, probablemente ese equipo va a sentir que su trabajo no es reconocido, y si eso es así, entonces las metas van a terminar siendo inalcanzables o confusas, y obviamente la motivación disminuye. Alguien una vez dijo, yo leí esto alguna vez en una revista de negocios, un profesor de Harvard decía, una cita decía, en las empresas a los empleados no hay que motivarlos, lo que hay es que dejar de desmotivarlos. Wow, qué bueno está eso. Porque Qué interesante. sí, No es motivarlo, es dejar de dejar de desmotivarlo. motivarlo. Porque la gente está motivada a hacer las cosas. Y el líder asume un rol importante en eso. Fundamental, porque además la gente está ahí porque está motivada. Claro. Quiere hacerlo bien. Pero muchas veces los liderazgos negativos desmotivan a la gente. Muchas veces los liderazgos inadecuados bloquean la motivación de la gente. Un líder debe trabajar por lo menos con 3 dimensiones de la motivación: claridad, valor y reconocimiento. Claridad significa que las personas necesitan saber hacia dónde van. Valor significa que un líder necesita comprender por qué eso importa. Y reconocimiento significa, en este caso, sentir que su contribución cuenta. Si la gente siente que su contribución cuenta, va a estar motivada. Un líder entonces no solo exige resultados, sino también construir sentido a lo que la gente está haciendo. El cumplimiento obviamente responde a la obligación, pero también al significado de lo que yo estoy haciendo.
Una organización entonces, una organización inteligente no solamente pregunta qué tareas hay que hacer, sino también pregunta qué sentido tiene hacerlas. Y esa diferencia puede ser exactamente la diferencia que hace que un equipo liderado adecuadamente, neuroliderado adecuadamente, sea más productivo. Cuando las personas conectan su trabajo con un propósito mayor, con un propósito más amplio que simplemente hacer las tareas que le dijeron que tiene que hacer, eso aumenta su implicación, aumenta la persistencia y la disposición a cooperar. En ese sentido, un equipo de alto desempeño es un equipo que es capaz de equivocarse, rectificar y seguir adelante. O sea, un equipo de alto desempeño es aquel donde los errores pueden ser identificados, discutidos y transformados sin miedo. Transformados para bien. Porque nos podemos equivocar. Transformados para Cuando bien. la gente siente que no se puede equivocar y tiene miedo a equivocarse, no rinde bien. Eso es así. No rinde bien. Doctor, si hablamos nosotros entonces del líder, ¿qué importancia tiene la seguridad psicológica y el desempeño en equipo? Efectivamente. Que no sea uno, que sea el equipo. Que sea el equipo. Porque la seguridad psicológica viene siendo, en este caso, la percepción de que una persona puede hablar, puede preguntar, puede disentir. Hay equipos donde la gente tiene miedo de preguntar, tiene miedo de disentir, o sea, de estar en desacuerdo con lo que dijo el líder. La seguridad psicológica significa que se pueden reconocer los errores, que se pueden proponer ideas sin ser humillado en el equipo, que se pueden proponer cosas sin ser castigado o ridiculizado. No es un exceso de permisividad, es que en un equipo que siente seguridad psicológica hay altos estándares que pueden ser aspirados, a los cuales puede ser aspirado, porque combina exigencia con confianza. El problema aparece cuando la exigencia se sostiene sobre el miedo. Cuando las personas tienen miedo, ocultan los errores. Cuando ocultan los errores, la organización deja de aprender. Y cuando la organización deja de aprender, aumenta el riesgo de fallos graves. Un líder que castiga todas las equivocaciones genera silencio. La gente no se atreve a decir nada, porque tiene miedo a que le castiguen porque se equivocó. Claro. Y solo en un contexto de seguridad psicológica, la gente es capaz de decir, oye, esto lo hice mal, quiero hacerlo mejor, o me equivoqué, y entonces el líder puede apoyarle en el reconocimiento de ese error y en generar soluciones entonces. Pero para construir seguridad psicológica hacen falta algunas cosas. Lo primero es escuchar. Un líder tiene que saber escuchar antes de juzgar. Lo segundo es no ridiculizar. Si uno ridiculiza en su rol de líder, ridiculiza al otro, eso va a hacer que el otro se retraiga. Lo tercero, muy importante, es agradecer la información incómoda. Cuando una persona le da al líder una información que es incómoda para el mismo líder, eso, si se retribuye con castigo o con ridiculización o con silencio, va a hacer que el otro jamás vuelva a comunicar eso. Pero si se agradece, eso es una gran ventaja, porque le está dando seguridad a su equipo de que puede expresarse sin mayores problemas. Y lo cuarto es poder diferenciar el error de la negligencia. Todos nos podemos equivocar en el ejercicio de nuestras funciones, eso es parte del aprendizaje, pero otra cosa es la negligencia. La negligencia es que las cosas no se hicieron bien porque tú no hiciste tu esfuerzo, o porque tú no seguiste las pautas, o porque tú fuiste negligente en el tema de decir yo no voy a hacer esto porque no me da la gana. Eso sí ha de ser entonces castigado por un líder efectivo, ¿verdad? Cuando se detecta negligencia, eso ya debe ser inmediatamente corregido. Pero un líder generalmente tiene que promover conversaciones honestas. Pero además, doctor, cuando se esconden las fallas,
lo que están es debilitando a la empresa debilitando todo. y no permitiendo que se corrija y que se pueda crecer. Así es, así es. O sea, si yo tengo un cortocircuito aquí en el estudio Al responsable de eso. y no lo arregla o no lo comunica, puede haber un incendio. Es decir, el líder tiene que ser capaz de pedir retroalimentación, reconocer sus propios errores, dar seguimiento a lo que se promete. Eso es otro tema. Otro tema. Y cuando hablamos nosotros entonces del conflicto, hay que tener esas conversaciones difíciles, doctor. Hay que tenerlas. Eso es importante, tener las conversaciones difíciles. No solo es importante, es súper necesario. Porque esconderlas no resuelve las cosas. O sea, esconderlas no resuelve las cosas. Las situaciones difíciles, esconder los conflictos, no resuelve los mismos. Al contrario, muchas veces los pone peor. Esconderlo, no hablarlo, taparlo, ignorarlo, darle de lado a las situaciones difíciles, más bien pudieran agravar las cosas. ¿Por qué? Porque el conflicto es una señal de que existen intereses. El conflicto es una señal de que existen necesidades. El conflicto es una señal de que hay expectativas que están en tensión. Entonces, puede ser destructivo si se gestiona con evasión, con imposición o con agresividad, pero también puede ser una fuente de clarificación, innovación y mejora si lo abordamos de manera madura. En ese sentido, el neuroliderazgo puede ayudar a comprender que las conversaciones difíciles activan defensas en el cerebro. Cuando una persona se siente acusada, amenazada o avergonzada, su capacidad de escucha disminuye mucho. Por eso, el modo en que se inicia una conversación puede determinar si el cerebro del otro entra en apertura o en defensa. Una conversación directiva difícil debe cuidar entonces de por lo menos 3 elementos. Primero, claridad sobre el problema. Segundo, respeto hacia la persona. Y tercero, orientación hacia la mejoría. No es lo mismo decir, usted es un irresponsable, que decir, hemos identificado 3 entregas tardías en las últimas 2 semanas y necesitamos revisar qué está ocurriendo y cómo corregirlo. De esa manera yo no estoy acusando al otro. La primera opción, si yo le digo que es un irresponsable, estoy atacando su identidad. La segunda opción está describiendo su comportamiento. Cuando el líder ataca la identidad, el otro se defiende. Cuando el líder describe una conducta, abre la posibilidad del análisis y muchas veces el otro hasta se disculpa. Entonces, es fundamental corregir en lugar de destruir. Poner límites no es humillar y exigir no es maltratar. La madurez directiva consiste entonces en sostener la firmeza sin perder la humanidad. El líder es un gestor de cambios. El líder es un gestor de cambios. Esa es una de las frases que yo creo a la que podemos sacarle mayor provecho. El liderazgo nos permite gestionar los cambios y el liderazgo nos permite también la resistencia humana, ¿no? O sea, las organizaciones necesitan cambiar, pero todo cambio activa incertidumbres. Los líderes entonces suelen hablar o deben hablar del cambio desde una perspectiva estratégica, porque los equipos pueden vivir el cambio no como una amenaza, sino como un desafío emocionante, dependiendo de cómo el líder lo plantee, ¿verdad? Una nueva forma de hacer las cosas, una nueva política puede significar innovación, modernización, eficiencia. Para un colaborador, sin embargo, también si eso está mal planteado, si el líder no es estratégico, estos cambios pueden significar amenazas, miedo, control, pérdida, dificultades para adaptarse, amenazas a su rol en el trabajo, a su identidad laboral, o aumento de carga laboral o de desconfianza, porque ya en el pasado ha ocurrido cosas como esta. Por eso la resistencia al cambio no debe interpretarse automáticamente como una falta de compromiso,
por parte de los miembros del equipo. Puede ser simplemente una respuesta humana ante la incertidumbre. El liderazgo entonces necesita explicar por qué de los cambios, comunicar con claridad por qué de los cambios y escuchar, nuevamente, escuchar los temores de ese equipo. Pero es que eso es muy difícil. Sí, La gente no, regularmente no acepta. Tiene mucha resistencia a los cambios, doctor. Porque ser líder no es fácil. No es fácil. No, ser líder no es fácil. Ser líder es mucho más que un don, es algo que hay que cultivar, estudiar y lograr. Ser líder implica involucrar a las personas. Ser líder implica reconocer en el otro también sus temores, sus necesidades, sus expectativas, pero ser líder también significa celebrar los avances de su equipo y acompañarles en el aprendizaje. Hablemos de habilidades directivas con relación al neuroliderazgo, doctor. Sí. ¿Qué es eso? Porque, ¿cómo se come eso? Sí, porque el liderazgo hoy día se mira desde una nueva perspectiva, o sea, ya las habilidades directivas no se consideran solamente técnicas administrativas. Los temas de liderazgo anteriormente se estudiaban en el marco de las funciones administrativas, pero hoy día entendemos que el liderazgo fundamentalmente es una competencia neuropsicológica, son competencias emocionales, son competencias comunicacionales y son competencias relacionales sobre todo. Una de las habilidades más importantes entonces de un líder es primero la autorregulación, o sea, la capacidad de gestionar sus propias emociones antes de dirigirse hacia los demás. En segundo lugar, la comunicación clara, o sea, la capacidad de reducir ambigüedades y de orientar las acciones. Y en tercer lugar, la escucha activa, o sea, un líder tiene que tener la capacidad de captar información explícita, información que no es muy explícita, sino que está como medio velada, pero para eso tiene que saber escuchar. La toma de decisiones es un proceso que hoy día también se toma muy en cuenta en el liderazgo. Entonces eso tiene que hablar del líder, ¿verdad? Mucho. Como arquitecto del clima emocional, del trabajo, ¿verdad? Anteriormente habíamos hablado de la empatía estratégica y ese es un elemento clave para un líder poder ser arquitecto del clima emocional. Cada organización, cada institución, cada oficina, incluso cada familia, cada equipo de trabajo tiene un clima organizacional, tiene su propio clima. Algunos funcionan mucho más desde el miedo, otros más desde la empatía, y eso depende del liderazgo que tenga. Algunas funcionan desde la competencia destructiva, otras desde la confianza, desde la colaboración y el compromiso. Pero el clima emocional, un líder tiene que saber leerlo, porque influye en la productividad, influye en la creatividad de su equipo, influye en la permanencia del talento de su equipo, influye en la comunicación interna de su equipo, en la calidad que pueda dar de trabajo que pueda dar ese equipo. Va a depender mucho del clima emocional que se logre construir en ese equipo. Un equipo que está en un clima emocional sereno, tranquilo y confiado es capaz de producir al 100% y de dar lo mejor de sí en términos motivacionales. Entonces, un líder no solamente crea esto con sus decisiones, sino también con el tono. Bueno, entonces, si hablamos de esto, para estar motivados, el sentido de pertenencia en el neuroliderazgo debe ser de primer orden. El sentido de pertenencia es una necesidad humana profunda. O sea, todo el mundo necesita sentir que pertenece. Ese es un elemento central. Las personas desean sentir que forman parte de algo. Y además, la gente solo ayuda a sostener el mundo que ayuda a construir. Si usted no es parte de esa arquitectura, si usted no es involucrado en el proceso, es muy probable que a usted no le interese tanto. La gente se motiva
a cuidar, a proveer, a construir, a sostener solo aquellos procesos que también ayudó a concebir y a construir. Cuando las personas son bien reconocidas, cuando se les hace sentir que su presencia importa, eso construye sentido de pertenencia. Entonces, hablemos para cerrar, doctor, de las aplicaciones prácticas para los líderes con relación a todo lo que tiene que ver con el neuroliderazgo. Claro, a manera de cierre, o de, no vamos a decir de conclusiones, pero sí como de recoger un poco todas estas ideas. Quizá debemos decir que en primer lugar el neuroliderazgo tiene que traducirse en prácticas concretas, no puede ser solamente toda esta teoría. Algunas recomendaciones entonces para llevar esto a la práctica son, ante una reunión difícil, si usted como líder tiene que participar en una reunión difícil, como líder usted debe evaluar primero su propio estado emocional. Un líder alterado puede convertir una conversación necesaria en una amenaza innecesaria. Segundo, antes de comunicar un cambio, debe identificar qué miedos puede activar este cambio en el equipo. Antes de corregir a una persona, debe separar su conducta de su identidad. Antes de tomar una decisión importante, debe preguntarse qué sesgos pueden estar influyendo en la persona que va a recibir esta información. Antes de exigir compromiso, debe preguntarse si ha construido claridad, justicia y sentido. Antes de pedir innovación, es importante revisar si el equipo tiene permiso real para pensar distinto. Antes de delegar, un líder debe estar seguro de que las expectativas están claras, de que los recursos están disponibles y que hay criterios de seguimiento de todos esos procesos. Antes de juzgar la resistencia de su equipo, un líder debe escuchar qué información trae esa resistencia. Ante estas prácticas, entonces, no le van a debilitar en su autoridad, lo van a convertir en un líder mucho más eficiente, porque dirigir personas es dirigir interpretaciones, emociones. Porque no es lo mismo vínculos. Ser líder que ser jefe. Para nada, para nada. Sobre todo si hablamos de esa concepción de jefe capataz, terrateniente, o ese jefe autoritario, verticalista y todo eso, ¿no? Bueno, doctor, gracias. Gracias a usted. Gracias por este tiempo. Vamos a ver en la próxima entrega. En la próxima entrega. Gracias a Dixon, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Dios les bendiga.